gloria, único y soberano Rey. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dices: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Dios de gloria, Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz en adoración. Mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Dios de gloria, Levantaré mi voz y en adoración mi corazón irá a tu corazón. así es Dios. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Así es. Buenos días, iglesia. Hoy un domingo precioso, donde sabemos que no nos podemos reunir, pero por medio de esta grabación podemos recibir el alimento celestial, el alimento para nuestro espíritu, porque ya no solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial. Pues aquí estamos desde la casa, reunirnos más que nada por circunstancias que se presentan, y nosotros tenemos que ser precavidos. La Biblia nos dice: el avisado ve el mal y se aparta. Estamos hablando de la gente que puede discernir sabiamente en el espíritu, pero también el necio ve el mal y se entromete y es atravesado por espada, y hay consecuencias. En la obediencia, siempre se los he dicho, siempre vamos a tener beneficios, pero en la desobediencia va a haber consecuencias. Pero lo bueno es que tenemos un pueblo que ha aprendido a obedecer, que ha salido del anonimato de ser seres independientes a ser seres dependientes de Dios. Es por eso que hoy domingo vamos a hablar de un tema que quiero que
de parte de Dios, más que nada, sea de mucha bendición para que quede engendrado en su corazón este conocimiento, para que de esa manera usted empiece a vivir en el Espíritu. Y ahí desde su casa puede repetir de esta manera conmigo. Número 1, buscar el Espíritu Santo. Número 2, llenarse del Espíritu Santo. Y número 3, vivir en el Espíritu. ¿Por qué vivir en el Espíritu? Romanos 8 nos habla acerca de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que viven conforme a la carne, sino para los que viven conforme al Espíritu. Y cuando se vive conforme al Espíritu, no es en la iglesia. No, se vive conforme al Espíritu en la casa, en el trato a nuestros semejantes. Como les he hablado y quiero darles, de aquí a 8 días voy a comenzar con un tema llamado las 4 leyes espirituales de Dios, que son: honra a tu padre y a tu madre. Santo Rey del cielo, eso es vivir en el Espíritu. No juzgues para que no seas juzgado. Eso es vivir en el Espíritu. No hagáis a los hombres lo que no te gusta que te hagan a ti, para que en medida rebosada vos volverán a medir. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es indudable, o sea, estoy diciendo que estas 4 leyes espirituales de parte de Dios no solamente es para los cristianos, sino es para toda la humanidad. Quienes desconocen de estas leyes, la ignorancia no les salva. Es por eso que hoy una palabra que viene nuevamente a tu vida es para no ignorar lo que Dios tiene para contigo. Porque la palabra ignorar, le voy a decir qué es lo que es carecer de la verdad. Pero yo y tú ya conocemos la verdad, y la palabra de hoy es precisamente para que esa verdad nos haga libres, porque así está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Iglesia, congregación, yo quiero decirles que de aquí a 8 días, el sábado tenemos una reunión donde a las 5 de la tarde vamos a tener limpieza y sanitización de toda la iglesia para la reunión del domingo. Corran la voz, de aquí a 8 días estamos hablando que el otro domingo ya tenemos servicio normal. Para que infórmenle a todos, yo me encargo de aún los que no tienen teléfono, de ir a visitarlos. Y si tú tienes el teléfono de algún hermano, pásale la prédica esta. Aún los que ya saben que en YouTube lo puede buscar. Y yo creo que ya para hoy domingo ya usted ya nos sintonizó. Y esta grabación no solamente es para el Centro Cristiano Sobre la Roca, sino que también es para todos aquellos que quieran tener un conocimiento más de Dios. La Biblia dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero yo quiero decirle algo muy importante. Todo lo que yo predico está basado en la palabra de Dios. Lo que quiero yo que usted sepa hoy, que lo que usted reciba, vívalo, para que sea un hacedor de la palabra por obra. ¿Y cuándo se va a presentar la ocasión de poner la palabra por obra? En tu casa, en la calle, en el trabajo. Muchas personas no son lo que son en la casa. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle al Señor una visitación. Podemos nosotros saber de que ahora estamos en la gracia, y el Salmo 91 nos habla: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Entonces, la palabra habitar quiere decir vivir. Ahora ya el Espíritu vino a vivir, a habitar en nosotros. El Espíritu Santo ahora ya no nos visita, sino que el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Pero ¿qué surge con nosotros ahora con el Espíritu Santo? Viene la manifestación. Por eso está escrito que la creación total
gime la manifestación de los hijos de Dios. Estoy diciendo que gime la manifestación del Espíritu Santo. Y esto no nos puede dejar de que nosotros hablemos de la visitación divina de Dios. ¿Por qué la visitación? Así se llama el tema, la visitación de Dios, la visitación divina de Dios. Apúntelo usted. Porque es cuando tenemos una gloria y es cuando tenemos un mover del Espíritu. Y a veces creemos que avivamiento es que se van a convertir todos en Yucatán, todos en México. No, el avivamiento es personal en uno mismo. Cuando hay una búsqueda de amor. Muchos dicen, pastor, una búsqueda de Dios desesperada, en una situación difícil. No, una búsqueda de Dios por amor en los tiempos de refrigerio. Y vamos a ver 11 tiempos de Dios hoy, cuando Dios nos visita y cuando Dios también visitó a su pueblo en aquel entonces. Y si nos vamos a Génesis capítulo 18, ahí vamos a comenzar. Génesis capítulo 18. Si usted tiene, le voy a dar tiempo de que busque la Biblia. Génesis 18. Y va usted a buscar el versículo 10. El versículo 10. Génesis 18, versículo 10. Nos dice la bendita palabra en el versículo 10 del Génesis 18. Vamos a leer hasta el versículo 14, donde nos dice la bendita palabra. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Grábeselo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, nosotros sabemos que le da la promesa a Dios a Abraham desde ahí, porque le había dado la promesa de que de su simiente vendrían una nación grande, y de su simiente de Abraham vendrían reyes sobre la tierra, como también sabemos que vino nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso que vamos a hablar de los tiempos de visitación de Dios. En los tiempos de la visitación de Dios podemos nosotros encontrar en una visitación de Dios el tiempo de concebir. Vemos de que ahí Dios le habla. En realidad, ¿a qué estaban yendo los tres ángeles? Entre ellos estaba nuestro Señor. Estaban yendo a destruir Sodoma y Gomorra. En la visitación de Dios, aquí vemos que también iba a visitar Sodoma y Gomorra para ser destruido, para juicio. Llegan tiempos en donde Dios nos visita para juicio, pero también visitó a Abraham para concebir, para que pudiera concebir Sara un hijo, que Isaac quiere decir risa, porque ella se rió. Pero ahí el Señor fue muy explícito, muy amoroso, y él mismo se dijo a sí mismo: he de encubrirle a mi siervo lo que he de hacer en Sodoma y Gomorra. Y le reveló lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo: pero si encontraras 50 justos, destruirías al justo con el injusto. Destruirías de esa manera
al injusto, juntamente con el impío, con el injusto. Por eso hay una versión, pastor, me preguntan muchas veces, ¿qué es el impío? La Biblia dice que con trabajo se salvará el pecador, ¿y qué será del impío? El impío es aquel que ya conoce la palabra de Dios, ya conoce la verdad y hace todo lo contrario. Ya conoce, y no hablemos de qué es lo que conoce y qué es lo que no conoce. Porque hoy, si hay algo que Dios conoce, te lo voy a decir qué es lo que conoce Dios. Todo lo que tú vives, tu despertar, tu acostar, tus ánimos, tus desánimos, tus alegrías, tus gozos, todo eso Dios lo conoce. Es por eso que aquí vemos que la visitación de Dios vino tiempos de concebir con Sara, pero también fue destruido Sodoma y Gomorra. Porque ahí Abraham le dijo, si encontraras 50 justos, destruirías al justo. 50 justos no los destruyo. Pero si encontraras 40, destruirías al justo. 40 justos no los destruyo. Y 30, si encontraras 30, no los destruyo. Si encontraras 20 justos, no los destruyo. Hasta que le dijo claramente, solo está mi sobrino Lot. Y sabemos toda la versión que aconteció allá. Sería algo hermoso narrarlo, pero lo hermoso es que usted lea la Biblia y usted entienda de que lo que estamos hablando hoy fue así. Sodoma y Gomorra fue destruido porque Dios visitó Sodoma y Gomorra y vio la perversidad, vio la maldad que estaban viviendo ese pueblo. Es por eso que nosotros tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos tratando aún a nuestro padre, cómo estamos tratando a nuestra madre, cómo estamos tratando a nuestros seres queridos, cómo estamos tratando al vecino, cómo estamos tratando a nuestros pastores, cómo estamos tratando los pastores a sus ovejas, cómo entramos todos en lo que es verdaderamente la visitación de Dios. Yo le podría contar infinidad de veces que he tenido una visitación del Señor, como por llamarle así, un momento de prueba, un momento para ver qué hablo, qué digo, si reniego o alabo al Señor. Entonces aquí ya vemos que es dos cosas. Uno, la visitación de Dios viene para que nosotros podamos concebir. Hoy no vamos a concebir un hijo como Sara, pero sí podemos concebir hijos espirituales. Amén. Nos puede venir un avivamiento a nosotros donde podemos decir, hoy me desato y voy a salir a las calles y voy a visitar a Mengano y voy a predicar el evangelio, ya no solamente a mis vecinos ni a mis parientes, sino a la gente que desconoce de la verdad, porque cuánta gente hoy se está muriendo. De hecho, hemos vuelto a cerrar la iglesia precisamente porque la situación ha agravado. Y si esto ha agravado, hoy gente que está viendo las circunstancias que están aconteciendo, por decir así, las tormentas, no son capaces de inclinarse. Son capaces de buscar, como está escrito, porque no podemos nosotros evitarlo. Nosotros estamos conscientes de que vendrán tiempos de apostasía. Ya lo estamos viviendo. Cualquier mínima cosa que asome o pase de desagrado, nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, juzgamos de manera que lo he hablado, que nos olvidamos de que si nosotros ocupamos ese lugar que no nos corresponde, porque ese lugar le corresponde a nuestro Señor el juzgar. Nosotros nos corresponde únicamente el perdonar y el restaurarnos con todos los seres humanos. Ante todas las cosas, dice la Biblia, estar en paz con los hombres. Sí, iglesia, para que por ello nos venga bien
para que estar en paz con los hombres, porque de esa manera nosotros estaremos en paz con Dios. Porque si no estamos en paz, entonces no estamos en paz. Decimos que a Dios le conocemos en cuanto no nos restauramos con el prójimo. ¿Y cómo decimos que a Dios le conocemos si ni siquiera lo vemos, si ni siquiera amamos a nuestro prójimo? Y la verdadera regla de oro es: ama a tu enemigo. Pastor, ahí ya no se meta, por favor, porque yo no. Está escrito, la Biblia dice que bendigamos a los que nos maldicen, oremos por lo que nos ultrajan. Y por hablar así ya más explícito, hermanos míos, bendigamos a los que nos aborrecen. No hablemos mal de los que hablan mal de nosotros, porque ¿qué remedio darías tú si no solamente sería como tirarle leña al fuego? Y el tirarle leña al fuego es avivar el fuego, y en vez de arreglar las cosas, se empeoran. La visitación de Dios son tiempos para concebir. Por eso es que viene a nuestra vida y de repente estamos en oración, estamos en la lectura bíblica, estamos encendidos para predicar el evangelio. Y tú ahí estás en una búsqueda de una oración. Le digo, hay una cosa muy importante. Hay gente que le gusta presumir que es unas personas que son de mucha oración, que son de esto, que son de lo otro, pero la realidad, su vida dice todo lo contrario. Entonces, iglesia, la visitación del Señor también son tiempos, le voy a decir, de provisión. En Ruth habla acerca de Belén. Belén, ¿por qué se llamaba Belén? La palabra Belén quiere decir casa de pan. O sea, escaseó el pan en Belén, pero por un momento, y ahí es donde Ruth decidió irse con sus nueras y sus hijos y su esposo Abimelech, y sabemos que ahí murió su esposo, murió en ese viaje a Moab, porque ellos se enteraron de que Dios estaba visitando Moab, estaba trayendo pan a Moab, mas en Belén estaba escaseando, y ellos se desesperaron y se fueron a buscar la muerte. Por decir así, como digamos hoy el sueño dorado, el sueño de irse a Estados Unidos, de irse a otro país, el sueño americano, del sueño de las oportunidades. Hermano mío, en el lugar, en el país donde tú naciste, si tú en realidad buscares a Dios de todo corazón, ahí Dios te visitará. Y estoy hablando que Dios te bendecirá y te proveerá. ¿Qué fueron a buscar ellos allá? La muerte. ¿Qué es lo que van a buscar gentes a otro país? Si no, Dios te hubiese hecho que nazcas en Estados Unidos, en Europa. Dios hizo que nazcas aquí y nosotros estamos a mí Dios me fue claro. Yo he visitado en otros países y cuando Dios me dice vas a pastorear, y yo creí que iba yo a ir a trabajar en el ministerio en Canadá, cuando Dios me habla y me dice no es Canadá, es Canacín. Y así es como yo tuve que aceptar el llamamiento del Señor. Por obediencia estoy aquí en Canacín con ustedes, y me tuve que despojar de muchas cosas para que en realidad Dios pueda hacer en mi vida lo que Él tenía que hacer. Y es por eso que estoy aquí delante de usted. Entonces, estamos hablando de que la visitación de Dios trae provisión. Y cuando Dios me visitó y me llamó para el ministerio, Él me dijo que me proveería. Y yo decía, creía que va, de repente tocan la puerta de tu casa y te va proveyendo Dios, como hoy en día que no estamos abriendo la iglesia. Pastor, ¿y usted cómo van a recibir las ofrendas y los diezmos? Los que sientan en su corazón que Dios les habla por sí solos, van a buscar obedecer a Dios y llevar su bendición, y no para que reciban el doble o el triple, solo por obediencia. Dios es fiel en muchas
áreas de nuestra vida. Ruth, cuando vio que Abimelech, que estaba escaseando el pan en Belén, se fueron a morar a Moab porque oyeron que Dios estaba bendiciendo y proveyendo a Moab, y ahí encontraron la muerte. Primeramente hay que consultar al Señor antes de movernos. Hay decisiones que tenemos que tomar en la vida, muy importantes, que tenemos que pedir la dirección al Señor, si es de Dios o no es de Dios. Lavarse los dientes es una decisión que todos tomamos a diario. Aún para predicar hoy delante de usted, yo podía haber predicado y tomar la decisión de ponerme una playera sencilla porque estoy predicando desde mi casa. Pero vea cómo me vestí. Me puse mi corbata y aquí estoy delante de usted presentable porque estoy delante de Dios. Estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que aún estando yo acá, tengo que buscar agradar a mi Dios. Y yo le aconsejo que haga lo mismo. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y crea que todo vendrá con añadidura. La obediencia trae beneficios. Entonces Dios visita Moab y ahí se va Abimelech y Ruth. Y usted sabe lo que aconteció, ¿verdad? Pero tenemos otra visitación del Señor, los tiempos de restauración. Sabemos la vida de Job, cuando Dios visita, ¿qué pasó? De todo lo que le aconteció a Job. Después Dios vuelve a visitar a Job y le restaura 5 veces más de lo que había perdido Job. Y aún todavía así, lo bendice de tal manera con unas preciosas hijas y lo bendice con tanta abundancia, y aún así lo bendice para vivir 140 años sobre la tierra. Hermano, qué bendición tan hermosa, tan grande. Eso le llamamos la visitación de Dios en tiempos de restauración, porque Dios le restauró a Job todo. Sí, iglesia. Pero también en la visitación del Señor encontramos los tiempos de liberación. Sabemos de que el pueblo de Israel, por la desobediencia, fue llevado cautiva a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí es donde se llevaron a Sadras, a Abednego, y se llevaron a Mesac, llamado Daniel. Entonces, sabemos toda la historia, ¿verdad? En Jeremías habla acerca de que se había cumplido ya el tiempo de que Dios iba a liberar ya a su pueblo. Y conocemos todos los acontecimientos, como Daniel lee el libro de Jeremías y empieza a buscar a Dios, y viene la liberación. Y aún un ángel llamado Gabriel le dice: varón de Dios, desde el día que te propusiste en tu corazón orar, interceder por que se había cumplido el tiempo de exilio del pueblo de Israel, Dios ya había enviado su respuesta. Pero ahí está Miguel peleando con un principado de Persia. Pero yo he venido a darte la noticia. Y ahí es donde después de esto vino la liberación del pueblo de Israel, porque estaba cautivo por Nabucodonosor en Babilonia. Entonces, ¿qué causó la visitación de Dios? Liberación. En los tiempos de Dios, en la visitación de Dios, hay liberación. Porque donde está el Espíritu actualmente, la palabra de Dios dice: allá hay libertad. Sabemos de que cuando Dios visitó a su pueblo, cuando estaba cautivo en Egipto, Dios los liberó. Usó un hombre llamado Moisés. Entonces, esa es la visitación de Dios. Usted debe de entender que la visitación de Dios siempre será de beneficio. Yo no creo que usted quiere que le visite Dios para juicio, como lo que aconteció a Sodoma y Gomorra. Yo no creo que usted quiere que le visite Dios como un día le dijo claramente a David: equípate, a Saúl, equípate y ve a los amalecitas, porque ellos cuando salieron de Egipto
los amalecitas no quisieron que pasen por su ciudad. Y ellos tuvieron que redondear todo lo que es el pueblo de los amalecitas. Pero Dios acordó y entonces vino juicio a los amalecitas. Y usted sabe la verdad. Es por eso que tenemos que decidir qué tipo de visitación queremos de Dios. ¿Quiénes son los que en realidad propician una visitación buena de Dios? Porque muchos dicen, ay, no, pastor, le tengo miedo al diablo, le tengo temor. Iglesia, si tú no tienes por qué tener temor, yo lo he dicho, la victoria del cristiano está cuando ha entendido de que el diablo nada puede hacer a los hijos de Dios, al menos que tú le otorgues el derecho legal abriendo puertas. Porque ahora tiene él prohibido, al que tenemos que tener temor, diga conmigo, sabiduría. El temor es a Jehová. Yo le temo mucho a Jehová, como usted también le teme a Dios. Y esa es sabiduría de fallarle a Dios, de decidir hoy verdaderamente qué visitación queremos de Dios. De todas estas visitaciones que estamos hablando hoy en este precioso domingo. La verdad, porque cuando Dios nos visita, de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza, escuche esto, de la angustia a la alegría, de la frustración a la felicidad. Entonces, yo quiero un beneficio de Dios. Entonces yo quiero una visitación buena de parte de Dios para el Centro Cristiano Sobre la Roca. Pero que me cala en el corazón los tiempos de apostasía, cómo nos distinguen el tiempo que estamos viviendo sinceramente hoy en este tiempo. Amados, tenemos que reflexionar todos nosotros, todos. Y Centro Cristiano Sobre la Roca tiene el Espíritu Santo que quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Pero usted quiere una visitación de Dios solamente para una provisión económica. En cuanto a la verdadera riqueza, en Proverbios 10:22 dice, cuando Dios añade su riqueza, sus bendiciones, las añade en paz. Y a veces creemos que las bendiciones de Dios son solamente monetarias. Con el dinero podemos comprar la salud, no, iglesia. Con el dinero podemos comprar nosotros la vida eterna, no, iglesia. Podemos comprar el amor, no, iglesia. Podemos comprar la paz, no, iglesia. Los 9 frutos del Espíritu Santo vienen a través de la manifestación del Espíritu Santo. Son los frutos. Es la realidad espiritual de nuestra vida que Dios espera para con su pueblo. Dios no tiene pensamientos de mal, sino de pensamientos de bien para todos nosotros, para ti, para tu familia. Desde el día que Él te escogió, no creas que tú eres casualidad. El día que Dios te hizo a ti, Dios rompió el molde. Hay gente que dice por allá, todos los hombres son iguales. Espérese, tranquila. Dios, cuando hizo a usted hombre, le voy a decir una cosa, rompió el molde y no hizo otro. Ahora, la maldad es la misma que se mueve. Y usted sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de seres espirituales que, aunque no se ven, están allá operando con personas que desobedecen en su totalidad a Dios. Es que se ahogan en un vaso de agua, dicen. No es que se ahoguen en un vaso de agua, es que no pueden distinguir entre el bien y el mal. En que es tan sencillo. Pero cuando hay sus propios propósitos, cuando hay sus planeación, cuando hay su prevaricación, entonces cualquier cosita, cualquier asunto, amado mío, va a servir de pretexto para
defraudar a Dios, porque no defraudan al pastor, no defraudan a la iglesia. Al que tenemos que tener temor es a Dios. Se defrauda a Dios, porque yo y tú queremos una visitación de Dios favorable, ¿verdad? Aquí ya vimos varios puntos de visitación de Dios: visitación para concebir, visitación de juicio, visitación de provisión, visitación de restauración, visitación de liberación, pero también tenemos la visitación de salvación, cuando Dios nos envió a nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que la humanidad, Jesús vio una multitud y tuvo compasión porque no tenían pastor. Y miren esto, Dios envió a Jesús para que Él pueda llevarse nuestra maldición de irnos al infierno. ¿Qué es la salvación, amado mío? Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, y ahora hemos cambiado nuestro destino de ir al infierno. Lo ha cambiado nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una patria celestial donde viviremos y moraremos y lo alabaremos toda una eternidad, y llegaremos a las bodas del Cordero. Aquel que le tiene miedo a la muerte, pregunta por qué le tiene miedo a la muerte. Pregúntese por qué está desanimado hoy, porque, hermano mío, se gira. Leviatán, serpiente tortuosa que tuerce aún la palabra de Dios y te hace creer y te tuerce la mente a la medida que, hermano mío, en la visitación de Dios está detenida, y ya Dios no quiere venir a visitarte, porque si viene si te visita en tiempos cuando tú has torcido, cuando tú estás en juicio, sería el alcabose. Es por eso que vivimos la gracia, bendita gracia. La Biblia dice: solo por su purísima gracia, bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino a este mundo a traernos la salvación. No es nosotros decimos, nuestra salvación consta de saber primeramente qué es la salvación. Puedes tener 20 años en la iglesia, pero tú no tienes una manera de cómo explicar qué es la salvación. Explícale a tu padre qué es la salvación. Explícale a tu hijo qué es la salvación. Explíquense ustedes mismos qué es la salvación. Entonces, si no han entendido qué es la salvación, empiecen a entenderlo y hagan nuevamente la oración de salvación. Porque en una campaña evangelística podemos, como evangelistas, decir: quienes quieren recibir a Jesús, levanten su mano. O aún en el término de una predicación podemos nosotros decir: quienes quieren recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ahí pueden levantar muchos sus manos y decirles: muy bien, pasen allá adelante y repitan esta oración. Y repiten una oración, repiten algo que ni siquiera saben de qué se trata. Pero cuando ya se les explicó lo que es la salvación y reciben a Jesús como su Señor, es cuando vienen tiempos de refrigerio, es cuando viene la visitación de Dios y trae restauración a nuestra vida, trae la luz, nos trae, hermano mío, la salvación, nos transporta de la oscuridad a la luz. Entonces ya podemos distinguir entre el bien y el mal, ya le podemos decir a lo malo malo y a lo bueno bueno, ya Dios nos regala el no, porque cuando no nos conviene, antes le decíamos sí por naturaleza, porque creíamos que está bien, pero ahora decimos no, aunque nos digan aguados. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos está viendo, tenemos a alguien que nos está oyendo, y se llama el Espíritu Santo. Y el Padre que está sentado a la diestra de Jesucristo, y Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, le quiero decir algo: es nuestro abogado que da fe de lo que el Espíritu Santo nos dice y nos ayuda a bien, a todas las cosas. No a algunas cosas nos ayuda el Espíritu Santo, nos ayuda a bien a todas las cosas mientras vivamos aquí en la tierra. Hoy podemos tener un determinado dolor,
una jaqueca que no es nuestra, ninguna enfermedad, y la medicina puede proceder, porque llegarán tiempos en donde no estará el Espíritu Santo y la medicina ya no surgirá efecto. Dice la Biblia que aún buscarán la muerte y no la hallarán. Por eso, hermanos míos, estamos viviendo tiempos de apostasía, pero tú y yo queremos una visitación de Dios. ¿Cuál visitación queremos? ¿De bendición, de provisión, de restauración o de juicio? Aquí estamos viendo varios puntos de la visitación del Señor. Como también tenemos, cuando Dios nos visita, trae salud. ¿Por qué? ¿Dónde nos podemos verlo? ¿A cuántos sanó Jesús? No, hasta la misma suegra de Pedro sanó. Y la otra visitación de Dios, cuando Dios nos visita, trae vida. No resucitó a su amigo Lázaro. Y cómo Dios nos quiere resucitar hoy a muchos de nosotros. Cuando salió Lázaro de la tumba, ¿cómo salió Lázaro? ¿Qué era la costumbre de aquel entonces cuando alguien moría? De hecho, cuando bajaron a nuestro Señor Jesucristo de la cruz, José de Arimatea, que trabajaba para Roma, concedió una tumba y concedió aceites aromáticos. Entonces, como se le iba a ver, se ungió el cuerpo de Jesús. Recordamos a la mujer que ungió con un perfume caro los pies de Cristo, ¿verdad? Y enjugó con sus lágrimas y el perfume los pies de Cristo, y los discípulos se oponieron y dijeron, uno de ellos llamado Judas, no se pudo haber vendido mejor este perfume y se pudo haber dado a los pobres. Judas no lo decía por eso. Judas lo decía porque la Biblia dice que él sustraía de las ofrendas, porque era el tesorero de Jesús. Escuche esto, no lo decía porque era un desperdicio por el dinero, lo decía porque se podía haber vendido ese perfume y él podía tener buena ganancia. Sí, iglesia, hoy en día nosotros queremos entender, cuando Jesús nos visita nos trae vida. Nos llamó de la muerte a la vida, porque el que tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, pastor, mi papá que no ha recibido a Jesús está muerto espiritualmente. Y si se muere, está doblemente muerto, porque Jesús nos vino a salvar de la muerte segunda, de que nuestra alma no sea arrojada al infierno. Entonces, de eso nos vino, porque este cuerpo terrenal tiene un día que irse a un hueco. El espíritu que mora en mí, que me da vida, tiene que regresar a Dios. Es el soplo de vida, es el hálito de vida que el Señor sopló cuando hizo a Adán del polvo y le dio hálito, espíritu viviente, e hizo de Adán un ser viviente. Y después sabemos toda la historia, que tomó una costilla del hombre y también sopló hálito de vida en Eva, para que Eva también tome vida. Sí, amados, y ellos, por su rebeldía, ya cuando Dios visita nuevamente a Adán en el Edén, solamente fue para que lo saque de ese huerto tan hermoso. Entonces recibió juicio. Tuvo que ser sacado y puesto un ángel con una espada encendida de fuego. Sí, iglesia, tenemos que reflexionar qué tiempos estamos viviendo y qué tipo de visitación queremos. La visitación del Señor nos trae vida, nos trae salud, amados, y qué hermoso, verá, porque cuando salió Lázaro de la tumba, cuando le dice Jesús, Lázaro, ven, levántate, Lázaro, y ven. Sabemos de que toda la historia, como le dice María, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él hace 4 días que murió y ya hiede, ya apesta. Tu hermano no está muerto, tu hermano está durmiendo. Y vemos cómo ahí Dios lo resucita. Sí, iglesia,
nosotros los cristianos, dice la Biblia, que somos los primeros que resucitaremos, somos los primeros que despertaremos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema lo he predicado en muchos velorios, pero pues son gente inconversa que pues no a veces entiende lo que estamos predicando. Pero usted ya es un entendido y sabe muy bien que nosotros tenemos esperanza de poder de la resurrección, pero ellos no tienen esperanza porque aunque se les predica, amados, tienen un estorbo en sus creencias. Pero nosotros cumplimos con hablar la verdad en todo lugar y predicar en tiempos y predicar en destiempo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La visitación de Dios también nos trae alabanza y gozo. Usted sabe cuando Dios visitó a Rebeca y qué pasó allá, le trajo gozo, ¿verdad? Alabanza. Pero también Zacarías, ¿verdad? Quedó mudo a la medida que no creyó de Dios. Pero cuando Zacarías, cuando dicen ¿qué nombre le pondremos al niño? Y él dijo Juan. Es cuando él habló. El ángel le dijo que ese día volvería a hablar. Y ahí empezaron a alabar a Dios. Ellos empezaron a alabar porque era Juan el Bautista el que había de abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Que la visitación de Dios trae alabanza y trae gozo. Es por eso que nosotros queremos que nos visite el Señor. Todos los domingos alabamos al Señor. Hacemos en nuestra casa nuestro devocional de alabanza. Y a veces que gente que lo hace y lo presume. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa. ¿Cuántos entienden esto? Porque cuando tú hagas esto, escúchalo. Cerrada tu puerta en secreto, tu Padre que está en el cielo te recompensará en público. No lo cuentes, no lo digas. La gente se dará cuenta de tu conducta y de tu vida. Sí, iglesia, le voy a decir algo, hay que oír, hay que ver, hay que oír a la gente. Hay lugares en donde solamente estamos oyendo, viendo y decimos en nuestro ser, Señor, ten misericordia porque cuánta necesidad tienen de ti, cuánta necesidad hay en el mundo entero. Si estos tienen necesidad de ti, ¿cómo no el mundo va a tener necesidad? ¿Cómo estará el mundo en realidad? Está peor. Por eso hoy ve al juicio de Dios, la visitación de Dios con la pandemia. Aquellas personas que no se encuentran en el espíritu tienen mucho miedo y mucho temor a contagiarse. Hermano, amado, yo le voy a decir una cosa. No voy a creer que yo tampoco no lo pienso. Sí lo pienso. Pero si yo vivo con temor y miedo, iglesia, yo creo que se atrae la enfermedad. Porque Dios dice, ¿verdad? El Job decía muy claramente, lo que temí, eso me sucedió. Entonces yo creo que es tiempo de creerle más a Dios cuando Él nos visita. Y yo creo que eso nos trae tiempos de gozo. También tenemos tiempos de refrigerio. Y vamos nosotros a leer en Hechos capítulo 3. Te invito a buscar Hechos capítulo 3. Busque el versículo 19 al 20. ¿Qué nos trae la visitación del Señor? Aquí vamos a ver qué trajo en el tiempo de la epístola de los apóstoles, en el tiempo donde Pablo escribe a la iglesia. ¿Verá? Donde hace esto Pablo, en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sí, iglesia. Eso es lo que ocasiona
los tiempos de refrigerio, los tiempos de la visitación de Dios nos trae arrepentimiento y nos trae, hermanos míos, tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro, en su sermón, en el discurso que hizo en el pórtico de Salomón, expresó claramente lo que es en realidad los tiempos de la visitación de Dios. Ahí recibieron palabras del apóstol Pedro, alivio de que Dios había de enviar a Jesucristo, el que nos fue antes anunciado y que nos visitaría y que cambiaría las cosas y que vendría a su pueblo y de que restauraría todo, como lo que hoy está haciendo el Señor en tu vida y en mi vida. Dios quiere restaurarlo todo, no solo unas cosas, todo quiere restaurar. Pero deja de vivir bajo tu convicción propia y empieza a oír la voz de Dios y empieza a estar bajo autoridad. Tú tienes que pertenecer a una iglesia que me estás escuchando. Hay gente que dice: pastor, ¿bajo qué cobertura está usted? Y se han atrevido de decirme de Cash Luna, de Maldonado, ¿de quién estás? Yo les digo: ¿qué les pasa? La cobertura viene del cielo cuando tú estás bajo autoridad. Cuando tu autoridad primeramente es Dios, cuando tu autoridad primeramente es la palabra de Dios, cuando tu autoridad es tu pastor y estás bajo autoridad de estas tres cosas, entonces estás en la cobertura del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, juntamente con todos sus ejércitos celestiales de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, todo un ejército. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, y esa es la visitación que Dios quiere hoy, juntamente con todo ese ejército. No es cualquier cosa la visitación de Dios. Ahora tú decides qué tipo de visitación quieres. Sí, iglesia, yo quiero la visitación que produzca en mi vida arrepentimiento, de que produzca en este tiempo arrepentimiento por la pandemia en muchas vidas, que la iglesia llegue a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando abres la iglesia? Un poquito de gente. ¿Por qué? Porque la apostasía les llegó, inclinaron más sus oídos a lo que no deben inclinar, se clavaron más en la televisión, a ver más televisión, a ir a un poco, aunque no deben de salir, pero están de pachanga en pachanga. Sí, iglesia, esa es una realidad. Si hay algo que tienen los mexicanos, no lo podemos ocultar, que somos muy fiesteros. Vea que yo no estoy tratando de avergonzar a nadie, pero somos esos mexicanos. En las cosas de Dios somos muy poco dados a entregarnos en su totalidad. En cuanto se refiere a pachanga, en cuanto se refiere a otras cosas, estamos más que puestos. Iglesia, es por eso que ¿qué tipo de visitación quieres tú? Te lo vuelvo a repetir. Cuando Dios visita, las cosas cambian, se tornan diferentes, suceden maravillosas cosas, acontecen cosas extraordinarias en la visitación de Dios, cosas que jamás te pudiste haber imaginado. No sé qué vida estás viviendo hoy, no sé qué, si estás pasando por enfermedad, entonces tú necesitas la visitación de Dios para la salud. Estás en escasez, entonces tú necesitas la visitación de Dios para la abundancia.
gente que se está muriendo en una visitación de Dios. Aquella familia, por medio de nuestra oración, por medio de ir a predicarles, ya se quita la muerte y viene la vida. Por la oración del justo, que dice la palabra, sanará el enfermo. Y a mí me da mucha alegría de oír como cuánta gente, aún en la vida de Giovanni, como hoy está en su casa, está bien, está feliz. ¿Por qué, hermano mío? Porque en las oraciones propiciamos la visitación del Señor en su vida. Porque Dios tiene un propósito con él y toda su familia para que les sirva. Entonces, esto, Giovanni, no lo digo para que tú tengas pena, sino por todo lo contrario, para que otros alaben y glorifiquen a Dios a través de tu vida. Dios te bendiga, Giovanni. Dios bendiga a todos aquellos que están entendiendo que necesitamos la visitación de Dios por lo que tú estés viviendo. No sé qué estés viviendo, estás triste, necesitas la visitación de Dios para que venga el gozo, sumo gozo, más decir. Amén. Estás en crisis, vendrá la abundancia, iglesia. Estás sufriendo, entonces vendrá la felicidad. Estás viviendo el fracaso, entonces vendrá la victoria y irás de victoria en victoria. Pero te voy a decir la verdad nuevamente. No sé qué circunstancias estés viviendo, pero la visitación de Dios son favorables. Amén. Lo importante es estar alerta a la visitación de Dios, de discernir cuando estamos en la visitación de nuestro Señor, para que no suceda que verá, para que no suceda lo que en realidad sucedió a los habitantes de Jerusalén. Cuando Jesús les dijo, por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación, en Lucas 19:41, vamos a buscarlo y ahí vamos a terminar. Lucas capítulo 19, versículo 41, dice la bendita palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué es esto, amada iglesia? Versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Mire eso. Hemos estado en valles de sombras de muerte. Muchos les ha rodeado los valles de sombras de muerte. Enemigos se han multiplicado. Situaciones se han multiplicado. Y te sitiarán, harán vallado, y por todas partes te estrecharán. Oído, iglesia, oído. Por eso es favorable la visitación de Dios. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. Santo Rey, alerta, iglesia, alerta, por favor, porque los tiempos de visitación de Dios solamente para ti, para mí, deben de ser para recibir el favor de nuestro Señor. Amén.